Hola, buenas noches a todos y qué feliz estoy otra vez de poder compartir con ustedes acerca de temas tan importantes como la familia. Sabes que para nosotros quizás algunas cosas han sido muy así como común, normal, pero depende también en qué casa creciste, con qué papás y en realidad porque somos imitadores, imitamos muchas veces también a nuestros padres en cómo nosotros tratamos a nuestros hijos. Pero hay algo muy bonito que tiene que ver con el tema de hoy, que es inspira a tu familia a que realicen sus sueños. Sabes, yo creo que es una de las cosas más importantes en la vida de los hijos, en realidad en todos. Por ejemplo, no solamente para mis dos hijos, Jonathan, Melody, pero también ahora con sus, ¿sabes? Con Mitzi, que es mi nuera, también Gesiel, que es el marido de Melody. ¿Sabes? Es importante esto, pero también, por ejemplo, para mi esposa. Es importante que también estoy yo allí para que ella pueda cumplir sus sueños. Que yo no soy un matasueños, pero yo soy alguien que en realidad ayuda también. Y todos en la familia aprendemos a ver la importancia de los sueños que podemos tener. ¿Y saben por qué tenemos sueños? Tenemos sueños porque Dios nos creó según su imagen, dice la Biblia. Hemos sido creados a la imagen de Dios. Y haber sido creado a la imagen de Dios quiere decir que tenemos la capacidad de soñar. Tenemos la capacidad de poder ver cosas en el futuro que todavía no existen. Y yo estaba pensando, en realidad el teléfono, por ejemplo, que yo tengo ahora en mi mano, esto no existía antes. Esto empezó a existir en la mente de alguna persona que lo empezó a diseñar, empezó a poner todo juntos. Yo recuerdo, en este caso es un iPhone, yo recuerdo cuando el primer iPhone salió. De hecho, compramos el primer iPhone para mi esposa, porque Candy siempre estaba escuchando audio y no escuchaba por ese teléfono, mis hijos lo querían contactar, entonces pensábamos, bueno, el iPhone hace las dos cosas. Puedes escuchar música y tus prédicas y al mismo tiempo también es un teléfono. Entonces fue una inversión muy grande, yo recuerdo, todavía todavía lo tengo, pero ese teléfono fue una solución para lo que era un desafío para mis hijos contactar, por ejemplo, con Candy a veces. Entonces, qué importante es que entendemos que fuimos creados así, que cuando nuestros hijos tienen sueños, es importante que nosotros estemos ahí con ellos. Y cuando estamos hablando de inspirar, es importante porque la palabra inspirar, y voy a leer esto, porque viene de la palabra latina, ¿no? En latín, que es inspirar, quiere decir respirar o soplar. Pensamos en un globo que tenemos nosotros, estos para los cumpleaños. ¿Qué podemos hacer? Si nosotros soplamos en el globo, ¿qué pasa? El globo se hincha. Pero si nosotros sacamos el aire, ¿sabes? Si sacamos el aire, entonces lo que pasa es que el globo se desinfla. Y yo creo que el inspirar es esto. Yo conozco a Dios por muchos años y cada vez cuando lo conozco más, es que Dios es un Dios que inspira, que Dios es un Dios que siempre nos inspira para hacer de lo que nosotros pensamos que no podemos hacer. Él siempre cree en nosotros, porque inspirar está relacionado a creer, está relacionado a que sí, yo creo que lo puedes hacer. Tan importante esta parte. Entonces, cuando estamos hablando hoy de inspira a tu familia a que realicen sus sueños, tiene que ver también con el inspirar, que es soplar en ellos para que este globo se infle, para que ellos creen de verdad que lo pueden hacer, que tu esposa cree que lo puede hacer, que tu esposo cree que lo puede hacer. Por eso el ambiente en la casa es tan importante, porque si el ambiente en la casa empieza a ser dura, que empieza a ser como, en vez de que levantamos a otros, empezamos a hablar en una forma que desinfla a la persona, que pierde su fe. Entonces, esto es algo yo creo que es la peor cosa que podemos hacer. No es tanto lo que yo tengo en este momento, porque podemos pasar por estaciones de nuestra vida. Yo puedo tener quizás economías, sabes que la economía esté mejor en ciertas áreas de mi vida o tiempos de mi vida, y yo puedo pasar por tiempos difíciles. Yo recuerdo que hoy día es el presidente de los Estados Unidos que caminaba con su hija por Nueva York y dijo una vez, cuando había una señora ahí pidiendo dinero, que diciendo, mira, en realidad nosotros, económicamente hablando, en dólares,
estamos peor que él. ¿Sabe? Porque estaban no sé cuántos cientos de millones, no sé cuántos millones de dólares estaban ya en rojo, porque en aquel tiempo algo pasó que las cosas no estaban bien. Pero esto no era el problema, dijo el presidente Trump en aquel tiempo a su hija. Dice, el problema no es esto. Dice que el problema no es que no tenemos ahora, el problema está en nuestra mente, está en cómo nosotros pensamos, es cómo nosotros pensamos de verdad de nosotros mismos. Ahora, yo creo que también así es con nosotros. Yo creo que nosotros podemos superar cualquier cosa, cualquier situación. ¿Sabes? No es la tormenta que determina cómo vamos a ser nosotros. Es la respuesta del barco en la tormenta. ¿Recuerda? Entonces, los discípulos tenían miedo y Jesús responde a la tormenta y la llama a la tormenta. Entonces, el barco no se hunde por la tormenta que está afuera, el barco se hunde por la tormenta el agua que dejamos entrar en el barco. Entonces, cualquier situación que viene hacia nosotros o en que nos encontramos, nunca es más grande que la solución que Dios puede traer a este problema. Eso es lo que yo creo de verdad, lo hemos visto en nuestra vida y eso es lo que Dios hace, Dios nos inspira. ¿Sabes? Dios nos inspira para hacerlo. Y Dios nos invita a inspirar a nuestra familia a que realicen sus sueños, ¿verdad? Esto es tan bonito. ¿Y cómo podemos inspirarles? Bueno, primeramente recordándoles que Dios quiera hacer sus sueños realidad. Yo sé que no hay un deseo más grande en el corazón de Dios de que nosotros podemos cumplir nuestros sueños. Ahora, nuestros sueños se tienen que alinear con el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sabes? Porque a veces yo he tenido sueños que me di cuenta que estos sueños no eran lo mejor para mí. Candy y yo muchas veces en nuestra vida nos pusimos como unas metas porque era un sueño nuestro y más tarde nos dimos cuenta, cuando no salió, nos dimos cuenta que gracias a Dios que no nos metimos en este lío porque hubiera costado mucho en todo, en lo emocional, en lo económico, etc. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo creo que las peticiones del corazón también son los sueños de nuestro corazón. El Señor, yo quiero esto, yo veo algo que me gustaría tener. ¿Sabes? En realidad, eso es todo el proceso de nuestra vida. El proceso de nuestra vida es poder ver algo que no existe, algo que es extraordinario, algo que es más grande que yo, o es algo que es más grande que yo pueda hacer ahora con los medios que tengo o con las capacidades que tengo. Pero entre este punto A y este punto B, ¿sabes? El cumplimiento, esta brecha nosotros lo podemos cruzar. ¿Por qué? Porque es la escuela de la vida. No es que yo miro lo que soy ahora. Y por eso digo que no puedo. Y como padres menos a nuestros hijos. No podemos decir a nuestros hijos que tú no puedes. A veces por nuestros propios fracasos, los reflejamos en nuestros hijos. Y ¿sabes qué? Cuando nuestros hijos dicen, o que vienen a nosotros cuando son muy pequeños, y cuando vienen a nosotros con sueños y con ideas, ¿sabes qué? Podemos ser matasueños y empezamos a decirles que no se puede por ni por el otro, porque, y sobre todo cuando empezamos a hablar que porque no tenemos dinero, ¿sabes? Esto va a soñar en su cabeza toda la vida. Eso es ya crearles con una mentalidad de pobreza. Esto no es inspirar, esto es de inspirar, que es de desinflar la fe del niño. Jesús dice a nosotros, dice que seamos como los niños. ¿Por qué tenemos que ser como los niños? Porque los niños creen de que sus sueños se pueden cumplir. Ellos se pueden imaginar cosas que son mucho más grandes que ellos ni humanamente podían hacer, ni económicamente pueden hacer, pero para ellos eso no es un límite. Para ellos es simplemente el hecho de que pueden ver algo que quieren, pueden ver algo que imaginan, y esto es lo que es para Dios la fe que tenemos que tener. Porque para Dios, con Dios nada es imposible. En realidad esto lo hemos visto en nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos inspirar a nuestros hijos? Inspirar a nuestros hijos es hablarles, ¿verdad? Inspirar a nuestros hijos es hablar de ellos mismos. Yo he apuntado un par de cosas aquí que no están en el slide, pero quiero tomar un momentito aquí porque veo, muchas veces estoy tan concentrado en hablarles y compartir de mi corazón, pero aquí tenemos también personas aquí diciendo bendiciones, hermosa familia, saludos, abrazos desde México. También Leo, Mari,
siempre están ahí fiel. Adriana Caballero, gracias por estar aquí también. Denisita Medina, Denise, súper verte aquí, Denise. ¿Y sabe qué? Yo creo que una de las cosas que los niños más les gustan, y sabe por eso a veces, los niños les gusta estar con los abuelos. Yo recuerdo que a mí me gustaba estar con los abuelos. ¿Y sabe por qué? Porque mi abuelo nunca me mataba mis sueños. Yo era un niño que yo tenía un montón de sueños, porque yo siempre estaba soñando, yo siempre estaba inventando, estaba reinventando cosas. Yo siempre estaba como, bueno, ¿cómo puedo yo desarmar este radio? ¿Cómo puedo desarmar esta televisión? ¿Cómo puedo desarmar esto y el otro? El otro día estaba yo con mi papá, porque fuimos a Holanda, y cuando estábamos juntos en el coche en un momento solo, estábamos hablando de estas cosas. Mi padre, ¿verdad? A veces no sabía qué hacer conmigo. Y él se da cuenta que ahora cosas que hizo a veces no ayudaban para inspirarme, era en realidad para desinflamarme. Pero gracias a Dios, gracias a Dios creo, que no le hice mucho caso, porque aunque él decía que no, yo pensaba que sí. Entonces, no sé, en nuestra familia tenemos varios, mi padre tiene hermanos y hermanas, y sobre todo del lado de mi madre también hay varios tías y tíos, y el primogénito de en cada familia nuestra, somos todos iguales, somos así como emprendedores. Mis primas, que son dos primas que también son líderes de la familia, son así. Parece ser que nadie nos podía desinflar, y quizás porque fuimos los primeros, quizás no sabían exactamente qué hacer, pero yo sí sé una cosa, que mi padre me amaba. Mi padre también era emprendedor, que me mostraba que sí se puede hacer, se tiene que tomar riesgos. Aunque se toma riesgos, no quiere decir que todo va a salir bien. Pero es el ambiente que creamos en la casa, es el ambiente que en realidad mostramos a nuestros hijos. Y sabes, cuando Dios nos inspira, siempre tiene palabras de ánimo y de una solución, no condenación. Dios no nos grita. Sabes, el otro día estaba yo viendo una introducción en una serie que se llama Master Series, acerca de un entrenador de perros. Y yo muchas veces he dicho a personas, si quieres saber cómo educar a tus hijos, escucha ¿cómo se llama? El soñador de perros, no sé cómo se llama pero es aquí yo creo que también está en español, pero es un señor que cuando las personas tienen problemas con sus perros, le llaman y él viene a la casa y mira el perro, y mira, casi siempre, la conclusión es esta: el problema no está en el perro, el problema está en los dueños, porque los dueños no saben cómo tratar al perro. Pero este señor que estaba dando el masterclass estaba hablando de que, dice, mira, a veces pensamos que por temor o por los gritos o por así, con comandos así, dice, vamos a poder dominar al perro. Y a veces es también lo mismo con los niños, ¿sabes? Quizás no es la intención de los padres, pero yo ando a veces aquí, sobre todo aquí en los Estados Unidos, y los padres hablan siempre en imperativo a sus hijos. No tocas, siéntate, tal, como si fueran perros. Pero yo ni hablo a mi perro así. Porque el mismo Señor de que estaba hablando de cómo podemos nosotros entrenar a nuestros perros para que hacen lo que deben hacer sin que les tenemos que forzar, es porque los perros tienen que sentir de que pueden confiar en nosotros, que somos consistentes, que la forma que les hablamos es una relación. De hecho, el perro es uno de los animales que más sabe cómo te sientes. Nosotros tenemos una perra, hemos tenido perros por muchos años, y sabe que es así, creo yo. Y nuestra perra es muy obediente. A veces los vecinos aquí no saben porque está suelta y vienen otros perros o como sea, y nosotros hacemos esto o le llamamos y viene Nené se llama. Y yo creo que es porque en la forma que tratamos a los hijos, o lo que debemos tratar a nuestros perros también, es porque pueden confiar en nosotros. Saben que somos consistentes. Entonces, ¿cómo podemos inspirar a nuestros familiares para que logren hacer cosas más grandes de lo que ellos piensan que son capaces de hacer? Es hablarles bien. Sabes, yo creo que una de las cosas es que hablar a su destino. Yo he mencionado esto antes. El Señor que adoptó a Dastan, ¿sabes? El rey que adoptó a Dastan. Dice, yo vi un rey en espíritu. Estas palabras están tan cargadas de poder, están tan cargados de
de sopla, ¿no? De soplar, de inspirar, de que cuando tú como hijo, como Dastan, lo escuchas, ¿qué sientes tú? Porque en realidad eres un huérfano, tienes que sobrevivir. Pero cuando el mismo rey dice esto acerca de ti y te trata igual como hijo y habla a ti diciendo, mira, tú puedes, hijo, yo creo en ti. Esto es Dios, así es Dios. Dios nos inspira. Dios cada vez cuando lo escuchamos su voz, por eso es la imagen de Dios, yo vuelvo a esto otra vez, es tan importante. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. ¿Verdad? Entonces Jesús siempre hacía esto. Jesús hablaba a sus discípulos que lo podían hacer. Él les llamaba, ¿sabes? Y les enviaba para que hicieran las mismas cosas que él hacía, que tenía que liberar a los endemoniados, sanar a los enfermos. Y más tarde dice, cuando él les envía para hacer la tarea y seguir la tarea que Jesús empezó aquí en la tierra, para hacer discípulos de todas las naciones, él dice, ustedes van a hacer cosas más grandes que yo. ¡Wow! Esto en realidad es como es Dios. Y así tenemos que ser nosotros. Nosotros somos creados en la imagen de Dios. Por eso respondemos al trato de Dios en nuestra vida. Y nuestros hijos van a sentir lo mismo. Por eso les tenemos que hablar bien. Tenemos que honrarles. ¿Sabes? Yo creo que tenemos que sentarnos cuando son pequeños y simplemente observarles. ¿Qué es lo que más les gusta hacer? ¿Cuáles son las cosas que hacen sin que nadie les dice nada? Yo recuerdo como niño, a veces yo me perdía 2, 3 días en mi dormitorio. Yo tenía 2 hermanos, pero a mí me gustaba el mecano, a mí me gustaban los Legos. Yo tenía, yo no sé cuántas cajas de Legos. Yo a veces, y no necesitaba a nadie, simplemente un poco de comer y bajaba yo para comer. Pero me estaba yo días así podía estar yo con mis Legos, con los trenes de Legos. Mira, me fascinaba. Y nadie me obligaba a hacer eso. Esto era algo que a mí me gustaba. Entonces, yo creo que es importante ver cómo son nuestros hijos. Jonathan, por ejemplo, es muy diferente a Melody. ¿Sabes? Mi hijo mayor, Jonathan, y Melody son diferentes. Melody es también proféticamente, dice, ¿cómo podemos inspirar a nuestros hijos? Bueno, es darles un nombre profético, ¿verdad? Nosotros le dimos a Melody un nombre profético porque Melody Joyce. Nosotros sentimos que iba a ser alguien que iba a reflejar el corazón de Dios en este mundo por melodías. Y no solo esto, iba a traer joys, ¿no? Joy, iba a traer joy a este mundo. Estas palabras, cada día cuando nombramos a Melody, sale de nuestra boca y es una inspiración para ella. También yo di nombres a mis hijos. Yo llamaba a mi hijo Handsome en inglés o guapo en español. ¿Sabe? A mi hija también. Mi hija le gustaba mucho Bella. ¿Sabes? De la película del, ¿cómo se llama? La Bella, la Bestia y la Bella, la Bella y la Bestia. A Melanie le fascinaba como niña. Ella era la Bella. Y yo le llamaba la Bella. ¿Sabes? Y hoy día todavía lo hago. O princesa. Cosas que son palabras que hablan acerca de cómo son ellos, ¿verdad? Que son palabras cariñosas que muestran que tú crees en tus hijos, que muestran que ellos son capaces de hacer todo lo que pueden hacer. También con cómo tratan ellos con las dificultades que encuentran en la escuela, ¿sabes? O cuando empiezan algo y quizás no logran hacerlo tan rápido como quisieran. Su confidence, en inglés decimos, su confianza en ellos mismos, su fe en ellos mismos se puede matar muy rápidamente. Y otra vez es el inspirar. Nuestras palabras pueden soplar hacia ellos y pueden causar que ellos entonces creen lo que pueden hacer, que son capaces de hacer y que tú estás al lado de ellos. También lo muestras tú en tu vida o lo desinflas. Dicen, no, mejor no empezar, mejor no tomar un riesgo. A mí me molestaba esto, escuchar personas así. ¿Saben? Porque son matasueños. Pero nosotros con nuestros hijos hablamos a ellos, les honramos, ¿verdad? También les ponemos a contribuir. Esa es una parte muy importante. Lynn Taylor, que es el señor que habla de los valores innatos, que es un curso en la universidad también, es un sistema súper bonito donde descubres cuáles son tus valores innatos. Y cuando ya conoces el tema y cómo funciona, puedes ver en tus hijos ciertos valores innatos. Quiere decir, así Dios les creó. Entonces, para nosotros como padres, es importante reconocer eso, porque cada persona es diferente. Somos únicos, ¿sabes? Para Dios. Somos creados específicamente para ser una persona y contribución en este mundo. Pero Él dice, mira, en vez de que los niños empiecen a ayudar en la casa cuando ya tienen 16 años, o quizás algunos hasta que tengan, no sé,
20 años. Dice, ponles a trabajar, ponles a contribuir, dice, en la casa. Y nosotros lo hicimos. Melody, de hecho, ya lo hizo sola. Melody ya con 4 años ya estaba limpiando la ducha y todo porque ella vio a mamá hacerlo, a Candy. Entonces, así fue siempre. Melody, por ejemplo, a veces estábamos en los Estados Unidos, yo creo que tenía 12, 13 años. Dice, mira, ¿por qué no vamos? Ya es fin de semana. ¿Por qué no vamos este viernes a Yellowstone Park, a un parque? Ok, pero no hemos planeado nada. Y esto está a 8 no sé cuántas horas de donde estamos. No, papá, no importa. Vamos, yo dije a Candy, ¿por qué no vamos? ¿Sabes? Nadie nos impide, nada nos impide. Entonces, ok, me la dice, ya. Entonces ella recogía todo, pues tuvimos una caja así como para de picnic y tal. Melody preparaba todo, ya aún cuando era más pequeño en las Islas Canarias. ¿Para qué? Para que nosotros podamos... Melody siempre era así, como quería algo, venga, y también se puso las manos a la obra. Y esto contribuir en ella también es la escuela de la vida. Aprenden ellos para que también puedan cumplir sueños. Una cosa para cumplir sueños es que también tienes que tener los recursos o tienes que tener la preparación para hacerlo. Lo interesante de José en la Biblia es que Dios le dio un sueño cuando tenía 17 años. En realidad, el trabajar para la casa de Potifar, ¿verdad? El trabajar en el palacio. 28 años más tarde se cumple su sueño. Cuando él está ayudando a otro, que es el faraón, cumpliendo el sueño del faraón que Dios le había dado. Interesante, ¿verdad? Cómo es Dios. Pero así es como José tenía que ser preparado. En todos estos años de preparación, de la escuela de la vida, lo que llamamos nosotros, para ser la persona de poder ocupar el lugar de uno de los hombres más poderosos de aquel tiempo, al lado del faraón. Entonces, no tenemos que nosotros proteger a nuestros hijos del trabajo, no tenemos que protegerles mira, la idea de que hace casi 100 años, más o menos, había niños en las fábricas y tuvimos que sacar leyes, etcétera, contra el abuso de los niños. Esto hoy día no existe. Yo creo que más bien es, como digo yo, casi un crimen de no dar la oportunidad a nuestros hijos que puedan aprender a usar sus talentos, etc. Yo no sé si ustedes conocen un poco la historia aquí de los Estados Unidos, pero muchos de los primeros presidentes o los fundadores ya con 14 años habían terminado ya la universidad. Entonces, hoy día, ¿cuándo? Cuando tiene 24 o 25, no sé cuántos años. Entonces, ¿por qué? Porque somos capaces de hacer mucho más. Y ninguno de ellos se sentían frustrados. Ellos todos tenían un sentir de poder contribuir a la construcción o la formación, mejor dicho, uno de los países más influyentes en la historia humana. Entonces, yo creo que es importante. ¿Y por qué creían ellos? Porque muchos de ellos tenían trasfondos cristianos. Muchos de ellos creían que tenían una responsabilidad en la sociedad, ¿verdad? Y aquí tenemos que honrarles, tenemos que decirles que sí se puede, ¿verdad? Háblales a su potencial, que sus sueños reciben el soplo nosotros, ¿sabes? Como globo. No matamos a sus sueños.